Vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, como nosotros sabemos, el día de hoy tenemos el curso de digitalización de documentos administrativos. Miren, y es que en realidad en los últimos años el Archivo General de la Nación se ha preocupado porque de alguna manera va a llegar el momento en el cual, ya sea por todos estos medios que tenemos y la tecnología, la idea es dejar un poco de lado el papel, ¿no? Y pues empezar con el tema de una digitalización un 100%. Ahora, lo que sí les quiero resaltar es que por si acaso, la digitalización de documentos no quiere decir que una vez que yo voy a digitalizar, voy a proceder a eliminar la documentación. No, eso no tiene nada que ver. El tema de la digitalización es que de alguna manera nosotros contemos con un soporte, ¿ok? En este caso tenemos la parte física, pues también tenemos que contar, ¿no es cierto?, con lo que corresponde a poder también utilizar estos medios. Este es un curso especializado de la Ley 25323 y el logro del aprendizaje del presente curso es que busca capacitar al participante en los procedimientos técnicos y jurídicos que permiten convertir, gestionar y conservar documentos en formato digital con plena validez legal. Se van a abordar los principios de autenticidad, de integridad, de trazabilidad y así como la norma aplicable a la gestión documental electrónica en la administración pública, fortaleciendo las competencias necesarias para poder optimizar los procesos, garantizar la transparencia y asegurar la correcta preservación del acervo institucional. Y es que cuando nosotros hablamos inclusive de la norma técnica, hemos podido, en este caso, verificar también, un ratito, voy a dejar de compartir porque no puedo ver mi pantalla, no sé qué ha pasado. Ya, voy a volver a compartir. Ahora sí. Listo, ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, como nosotros, como les venía diciendo, ya, ahora sí. Como les venía diciendo, la ley que nosotros estamos revisando, que es la 25323, que de alguna manera autoriza y crea el sistema institucional de archivos, ha dividido gran parte de su normativa en cómo nosotros vamos a tratar a los archivos más grandes, no a los que se encuentran dentro de las instituciones, y por ejemplo, estamos hablando de archivos públicos, de archivos regionales y del Archivo General de la Nación, que son lugares en los cuales se va a guardar información bastante importante referida a ese tipo de entidad. Nosotros no solamente tenemos documentación de un índole administrativo, puede ser que contemos con información cultural, histórica, planos que nos permitan determinar el ordenamiento territorial, por ejemplo, que hoy en día es bastante importante, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que preservar esa información porque en algún momento nos va a ser necesaria. El sistema institucional de archivos se encuentra vinculado a los archivos de la entidad que pertenecen a la entidad pública de acuerdo a la complejidad de la organización organizacional, integrando el Sistema Nacional de Archivos, los cuales son dependientes técnica y normativamente del Archivo General de la Nación o de los archivos regionales en el ámbito de su competencia. Y es que en realidad a los archivos, al Archivo General de la Nación se le ha encargado una de las funciones que son importantes, la cual consiste en que también tiene funciones de carácter normativo. ¿Ok? Es por eso que ellos son los que básicamente emiten pues este tipo de lineamientos, de directivas, ¿no? De especie de manuales que nos permite de alguna manera poder regular todo el tema relacionado al archivo. La ley 25323, solo para poder recordarles, ¿ok? A manera de alguna manera de poder refrescarnos, ¿no? Porque ya lo hemos venido viendo a lo largo del diplomado. En su artículo primero crea el Sistema Nacional de Archivos con la finalidad de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas en el ámbito nacional, ¿ok? ¿Qué quiere decir? De que esto va a regular para todas las entidades públicas en el ámbito regional públicas de manera obligatoria. En el sector privado no existe una normativa que los obligue. Sin embargo, hay que considerar que muchas empresas hoy en día también se están preocupando por poder digitalizar su información. Yo les comenté hace mucho tiempo que a mí me pareció bastante curioso cuando un día entré a uno de los buscadores y pude verificar que hay empresas que se dedican a la digitalización de documentación, ¿no? De acuerdo a las normas de técnica, de acuerdo a los ISOs de calidad. Es decir, miren, ya se ha creado un negocio ahí, ¿no? Que de alguna manera se van a encargar de preparar toda la documentación, de armarla para proceder a digitalizarla, ¿ok?
Entonces, nosotros tenemos que considerar también que mediante la aplicación de principios, normas, técnicas y métodos del archivo, vamos a lograr garantizar la defensa, la conservación y la organización del patrimonio documental de la nación. Como les he mencionado, la parte de digitalización en ningún momento habla de que ya yo digitalizo y elimino, porque si bien hemos visto en qué consiste el comité evaluador de eliminación de documentación, que podría hacerlo, pero ¿cuál es la documentación que nosotros vamos a eliminar? No la que ya está digitalizada, sino que documentación que de alguna forma ya no va a tener ningún tipo de validez para la entidad. O tal vez por su estado ya no son válidas, ¿no? Les decía, las hojas, por ejemplo, estas delgaditas, que parecen que tipo pergamino, que eran las papel calca, las papel cebollita que les decían, ¿no? O documentación que en realidad pues no va a continuar ningún tipo de trámite, pero no documentación que se encuentre digitalizada. Porque si fuese así, ya el Archivo General de la Nación, por ejemplo, en lo que son documentos históricos, ha logrado, en este caso, digitalizar bastante documentación, sin embargo, no ha procedido a la eliminación de la misma. ¿Por qué? Porque forma, pues, parte del patrimonio documental. ¿Ok? La base legal que vamos a revisar el día de hoy, bueno, sabemos que es nuestra constitución política, ¿no? Que es la reina madre de todas las normas en nuestro país. Tenemos a la ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos, que ya le hemos revisado, el decreto supremo número 892 que aprueba el reglamento de esta ley, y bueno, en este caso vamos a revisar también la directiva número 3/2023, que son justamente las que establece los lineamientos para la valoración de los documentos archivísticos digitales, ¿ok? Además de la norma técnica que ya la hemos ido conociendo, ¿no? Desde a poquitos. Bueno, la aparición de los documentos y entornos electrónicos ha obligado a la archivística a repensar y replantear todos sus principios, conceptos y metodologías. Cuando nosotros hablamos sobre el tema de la digitalización, no solamente es post pandemia, porque si bien es cierto, después de la pandemia, inclusive hemos tenido modificaciones en la norma para el tema de uso de medios electrónicos, para el uso de las mesas de parte virtuales, para el uso de alguna manera promover, ¿no? Que el funcionario público utilice estos medios para mejorar la calidad de servicio que viene brindando a la población, ¿no? O en este caso para el administrado. Pero nosotros sabemos que hoy en día, pues, el no saber usar una computadora, ¿no? Ya se vuelve una necesidad, no solamente un hobby o de alguna manera algo que nosotros podemos optar por tener. Al menos los que estamos en gestión pública sabemos que es necesario, y inclusive después de la pandemia con mayor razón, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que la prestación del servicio que nosotros brindamos para poder satisfacer las necesidades del ciudadano no puede parar. Es algo que no se va a detener. ¿Qué es lo que vamos a tener que cambiar? Tal vez la forma de trabajo. Sí, pero la prestación por ningún motivo se puede detener. Vamos a empezar con los bloques y creo que al inicio, por estar bromeando un poquito, nos hemos olvidado de la metodología y cómo vamos a trabajar. Miren, tenemos cuatro bloques, cuatro o cinco bloques para el día de hoy. Después de cada bloque, yo les hago la consulta o la duda. Igual, si es que por ahí hay algún pendiente, alguna curiosidad, duda, pregunta, con toda confianza, el chat está abierto durante todo lo que dure la clase. Y al finalizar siempre dejamos una ventanita de 15 a 10 minutos para que si alguien por ahí se anima a encender el micrófono y tiene alguna pregunta, lo haga. ¿Ok? Entonces, durante el proceso de la clase, no encendamos, por favor, el micrófono, no levantemos la manito para poder encenderlo, porque no les vamos a autorizar, sino hasta el final. No quiere decir que no van a participar, guardamos nuestra pregunta para el final, ¿ok? Y ahí participamos. Pero si no, si son tímidos, el chat está 100% activo, así que lo pueden aprovechar con toda confianza, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar sobre la selección de verificación del estado de los documentos. Yo les cuento algo. Cuando justamente se hace una modificación a la ley 27444, la misma que establece que a partir del año 2023 se vuelve obligatorio que las entidades del Estado cuenten con mesa de partes virtuales. ¿Qué quiere decir? Ya estamos dando una pequeña entrada a lo que corresponde al tan hablado gobierno digital, ¿no? Lógicamente, durante este proceso también estamos hablando de las firmas digitales, lo cual de alguna manera va a permitir que las personas puedan firmar, ¿no? De manera digital y autorizar documentos. No es que simplemente voy a poner
la firma ahí escaneada y con eso ya está por validado. No, no, no. Hablamos de una firma digital válida, ¿no? Esa que de alguna manera necesitas insertar tu DNI electrónico en un lector y autorizar para que él mismo aparezca. Lógicamente, al tú realizar ese tipo de actividad, el sistema va a generar, ¿qué cosa? Un código. Un código que podría ser verificable. ¿Con qué finalidad? De que no se falsifique información y, como les decía, que no todos se encarguen de pegar simplemente una firma o un sello, ¿no? Tú podrías verificar la validez de esta información. Es por eso que la selección y verificación del estado de documentos se realiza mediante plataformas en línea que permiten comprobar su autenticidad y el estado del trámite. Para poder verificar un documento emitido digitalmente, se introduce el código de verificación, que es también llamado CBD, ¿ok? En la plataforma de la entidad correspondiente. ¿Qué significa código de verificación documental? CBD, sus iniciales, ¿verdad? O se escanea también el código QR del documento, que hoy en día también es una fuente que nosotros utilizamos para poder verificar que la información, pues, de alguna manera es verdadera, ¿no es cierto? No es copiada, no es que se haya puesto el QR de un yape, no, ¿no? Sino que de alguna manera tenga una validez. Para consultar el estado de un trámite como un DNI, se accede a la plataforma del servicio, se ingresan los datos solicitados, como el número de expediente, contraseña, etcétera, y se busca para ver los detalles del progreso. Es importante señalar que nosotros podemos realizar esta verificación y lógicamente el Estado ha creado un mecanismo de verificación de esta información, que son los documentos emitidos en un formato electrónico con firma digital que deben contar obligatoriamente con la dirección web y el código de verificación que permitan a él o la administradora constatar su existencia, autenticidad e integridad en la sede digital del Archivo General de la Nación. ¿Ok? Nosotros tenemos una directiva, que es la directiva que regula la generación del uso del código de la verificación digital en las entidades públicas. En realidad, esta directiva establece que las disposiciones de la directiva forman parte de un proceso gradual de transformación de la organización y funcionamiento de la administración pública, en el ámbito de las relaciones que mantiene con los administrados, por lo que presenta un avance al tránsito hacia el gobierno digital. Y es que en realidad, como les decía, el Estado no solamente se está encargando de darnos herramientas para que yo pueda de alguna forma, digamos, solamente emitir la firma y ya está, solamente darla a conocer y ya está, no, no, sino que también me va a dar herramientas que me permitan que yo pueda validar esa información. Porque lo que no queremos es que se genere una falsificación masiva de documentación o de códigos, por el contrario. Asimismo, representa un mecanismo por parte de la administración pública para brindar ¿qué cosa? Mayor seguridad, mayor confiabilidad a los administrados sobre la autenticidad de las representaciones impresas, de aquellos documentos que han sido emitidos o presentados de manera digital. Cuando nosotros hablamos sobre el tema del gobierno digital, el Estado lo que ha hecho es tratar de buscar herramientas que nos permitan utilizar la tecnología a nuestro favor. Se habla pues de que nuestro DNI electrónico hoy en día tiene un chip, ¿no es cierto?, donde se va a ir validando información. Entonces, esta información, lógicamente, es a través de los diferentes sistemas con los que nosotros contamos. Recordemos que nuestros sistemas hoy en día son interoperables, es decir, están conectados entre sí, ¿no? SUNAT, SUNAR, hoy en día con la nueva ley de contrataciones. De alguna manera, cada sistema se va a ir jalando y se va integrando a otro que le sirva de alguna manera de soporte o de ayuda. ¿Sí? ¿Para qué? Porque estamos utilizando tecnología, exacto. Así como la tecnología es buena en algunos casos para poder resolver problemas, para poder brindar un acceso mucho más fácil al administrador, también podría ser utilizada para algo malo, ¿no? Como es la falsificación, por ejemplo, o la validación de un documento que yo quiero que mi jefe firme, donde él asuma todo tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, eso también es como que a veces un arma un poco peligrosa. Pero si nosotros utilizamos la tecnología de acuerdo a lo que la norma establece, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿ok? La Directiva 02/2021 de la PCM, en este caso, ok, que corresponde a la Secretaría de Gestión de Trámites Documentales, señala lo siguiente. La directiva tiene por objeto regular el uso del código de verificación digital, ¿sí?
en la generación de representaciones imprimibles y la verificación de representaciones impresas, así como establecer las disposiciones para la estandarización del código de verificación digital y la glosa de la representación imprimible en todas las entidades de la administración pública. Su finalidad es contribuir a la prestación de servicios digitales de manera segura e interoperable, mediante la verificación de la autenticidad de las representaciones impresas o imprimibles generadas por las entidades públicas con el fin de generar confianza en el entorno digital. Como yo les decía, nuestro sistema, nuestra ley de gobierno digital, no solamente va a hablar de que utilicemos herramientas tecnológicas, sino que estas herramientas sean interoperables. ¿Qué quiere decir interoperables? Que estén conectadas entre sí. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del proceso de la firma digital que se va a utilizar en una entidad, vamos a hacer de cuenta que yo soy de la Municipalidad Provincial de Cusco. ¿Sí? Al utilizar yo una firma digital, ¿voy a empezar a utilizar otros sistemas? Claro que sí, empezando por el de la RENIEC, ¿no? Que es el que de alguna manera va a verificar que yo exista como Natalia Bamonte. Lógicamente, ¿con qué documento lo acredito? Pues con mi DNI electrónico, ¿no? Y este DNI electrónico me va a permitir a mí hacer ciertas funciones de tal manera que yo pueda firmar inclusive digitalmente algunos documentos. Nosotros estamos hablando de que el Estado está tratando de implementar. ¿Por qué? ¿Hay puntos en contra? Claro que sí, ¿no? Siempre se hace un FODA de todas las herramientas con las que nosotros contamos. Tú siempre vas a ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de todo. En este caso, la ventaja del uso de medios electrónicos nos permite que rapidez en atención, tal vez el ahorro de ciertos recursos, tal vez el tema de, qué sé yo, de poder facilitar o acortar distancias. ¿Cuáles son las desventajas? Dependemos mucho del internet, ¿no? Se vuelve de alguna manera una necesidad, ya sin internet no podemos hacer nada, ¿no? El otro es que necesitamos que los sistemas estén interconectados y si no hay interconexión, pues también no podemos seguir avanzando, ¿no? Dentro de otras opciones. Y es que porque en realidad lo que se busca es que nosotros ya empecemos a dejar de lado el tema del papel. No solamente por el recurso, porque es un material no ecomigable, porque al contrario, ¿no? Nos está produciendo un poco de exceso ya en su impresión, al igual que los plásticos, pero porque tenemos que tratar de dar las facilidades. Miren, yo les comento algo. En la gestión privada, la gran mayoría de empresas ya no trabaja con informes, con oficios, todo lo hacen a través de correos electrónicos, ¿no? Entonces, si tenemos capacidad, ahora, lógicamente, eso también significa de que la entidad que va a utilizarlo necesita, pues, de una banda bastante grande para poder guardar toda la documentación, ¿no? En la nube, como dice. Listo. La verificación digital, en este caso, el CBD o Código de Verificación Digital, es una secuencia de 16 dígitos que permite verificar la autenticidad de la representación impresa mediante el cotejo con una presentación imprimible localizada en la sede de la entidad. ¿Ok? La estructura del CBD comprende los siguientes campos. En primer lugar, la versión, que es el dígito que identifica la versión de la estructura del CBD para el caso de las disposiciones de la directiva, ¿ok? Se utiliza con el valor cero, ¿no? Segundo, la cantidad de milisegundos, el número de milisegundos transcurridos desde la medianoche, desde el 1 de enero del 2021, que es cuando empieza a regir esto del CBD, hasta el momento de la generación del CBD, que no tendría por qué repetirse, ¿ok? Son números que no se van a repetir para no generar ningún tipo de confusión. Les pido por favor que apaguemos los micrófonos, tengamos un poquito de cuidado con los micrófonos, por favor. El sufijo que va conformado Doctora, por... dispénseme. No, aquí no hay ningún problema creo que de usted, doctora, porque todo está bien. ¿Sí? Ah, Sí, ya, doctora. tenía como que un sonidito de fondo, por eso pensé que alguien estaba con el micrófono. Ok, perfecto, continúo entonces. El sufijo que está conformado por los dos primeros dígitos de un número entero generado aleatoriamente y el dígito de chequeo, que es un dígito calculado en el algoritmo de loop, utilizado como entrada a la secuencia de dígitos conformada. Se los explico mejor con esta imagen. ¿Ok? Yo sé que no todos somos ingenieros de sistemas, ni ingenieros electrónicos, ni estamos relacionados con la tecnología. Imagínense los abogados cómo estamos, ¿no? Todavía peor. Pero, de alguna manera, es bueno reconocer
que el número de dígitos, el padrón del rango de los valores de los campos que forman la estructura del código de verificación documental, se compone de la siguiente forma. Podemos observar que respecto, a ver, voy a cambiar de puntero un ratito. Ya listo. Podemos observar, por ejemplo, en el caso de los números de dígitos, vamos a poner el número de la versión, la cantidad de milisegundos desde la medianoche del 1 de enero del 2021, que hace un número de 12, ¿ok? El sufijo 2 y el dígito del chequeo. En el padrón, igual, podemos ver la versión, la cantidad de los milisegundos, los sufijos y el número del chequeo, ¿no es cierto? Un número, 12 números que corresponden a la cantidad de milisegundos, dos números del sufijo y un número del chequeo. Entonces aquí los rangos de valores, en el caso de la versión van a ser del 0 al 9, en el caso de los milisegundos van a ser del 00 hasta el 99999, ¿no es cierto? En el caso del sufijo del 0 al 99 y en el caso del chequeo del 0 al 9. Para visualización de los 16 dígitos del CBD, son agrupados en cuatro grupos de cuatro dígitos cada uno, sin guiones, sin separaciones, solamente los van a separar ¿qué? Espacios en blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el código 0015, o ya, vamos a hacerlo uno por uno, ¿ok? 001538241824242104. La primera va a ser la versión que es cero. Luego la cantidad de milisegundos desde que se ha formado, ¿no? El documento desde el 1 de enero hasta este tiempo, que va a ser, pues, en este caso, ¿no? Una cantidad, como pueden observar ustedes, 0,15, se separa 38,24, 18,28 y 2, ¿ok? Vamos a proceder a leer de manera completa el número ya, para evitar problemas. El sufijo, que en este caso va a ser el número 10, y el dígito del chequeo, que va a ser el número 4. Que lógicamente estos son creados por el sistema con la intención de que la numeración no se repita, ¿ya? Para que no tengan ningún tipo de invalidez. Ahora, ¿dónde saco yo este número? Si ustedes se dan cuenta, bueno, esto lo he sacado hay una página que es para poder hacer la verificación de la documentación, ¿sí? Ahí les he adjuntado yo el link para que ustedes puedan entrar y verificar, se llama Register Verifica. Y por ejemplo, ahí te sale para poder buscar un documento, tú puedes poner un código de verificación digital. Tendrías que ingresarlo aquí, donde dice código de verificación, colocas el código de la imagen, porque ustedes saben que ahora por la tecnología y por el tema de los hackers, ¿no? Piden de que siempre ingreses para saber si eres un humano o no. ¿Cuál es el código de verificación? Cuando el documento se firma digitalmente, se genera un QR, ¿no? Un código. Si se dan cuenta en la parte inferior, siempre dice tal cual, código de verificación. Miren, acá por ejemplo está este código. 00115 4190 3361 8937. Y ese es el código de verificación que yo voy a ingresar. Y le pongo buscar. ¿Y qué me va a aparecer? El documento, ¿ok? En este caso, o el asunto del documento, para poder señalar que efectivamente ese documento existió, ¿sí? Entonces yo voy a poder proceder a hacer esa verificación. Entonces ya podemos emitir y poder verificar si efectivamente el documento vale o no vale, ¿sí? Ahora vamos a intentar entrar a la página, permítanme un ratito porque a veces las páginas del gobierno no quieren entrar, pero esperemos que sí. A veces, generalmente los fines de semana hacen mantenimiento. ¿Ya ingresó? A ver, vamos a hacer el código de verificación que dice aquí en el documento, ¿ya? Dice 0115, 0115 4190, 0115 4190. ¿Qué más nos sale? Uy, ¿dónde está? A ver, por acá lo tenía. 4190. ¿Qué más dice? 3361 29, no, 3331 8937. 3331 3331 89, oh, 37 creo. Ya bueno, vamos a intentar, ¿ok? Y colocamos el dígito de la imagen, DQX7XN. Ojalá que haya copiado bien los números porque si no me va a arrojar. Y ahí me va a señalar la verificación si el documento ¿existe o no? No, me dice documento no encontrado. Hemos copiado algún código mal. Pero bueno,
Miren, por ejemplo, aquí también le sale el número del documento que yo he sacado. Si ingresas el código, este es el documento que te va a arrojar, así tal cual. Señor, el asunto, ¿no es cierto? Referencia de mi consideración, bla, bla, bla. Y el documento que está firmado digitalmente. Sí, es un ejemplo de cómo te va a arrojar el mismo sistema. Hemos copiado mal el código, pero no hay ningún problema, ya ustedes luego pueden hacer la verificación. ¿Sí? Listo, vamos a seguir entonces. Ahora, también se puede verificar la autenticidad de documentos emitidos por las entidades del Estado. No solamente hoy en día el sistema te ofrece que tú puedas verificar oficios, sino también, por ejemplo, o documentos como informes, etcétera. Adicional a eso, hoy en día gran parte de las entidades del Estado otorgan reconocimientos, otorgan actos resolutivos, otorgan un tipo de certificación a través también de códigos QR y con firmas digitales. Entonces, si nosotros necesitamos corroborar la validez de documentos impresos, imprimibles, electrónicos, que fueran generados por instituciones públicas del Estado peruano, puedes hacerlo a través de estas herramientas digitales desarrolladas por el gobierno. Este servicio busca apoyar la prestación de servicios digitales de manera segura, con la finalidad de contribuir a la satisfacción y generación de la confianza de la ciudadanía hacia los entornos digitales. Y ahí está el link, ¿ok? En ese link nosotros vamos a poder ingresar y hacer la verificación. Ustedes tienen por ahí, aprovechen, ingresan al link y hacen la verificación, ¿sí? Lógicamente solamente de lo que corresponde a documentos emitidos por el Estado. Y aprovechando para hablar así muy cortito de la firma digital, aunque es un tema que nosotros ya hemos revisado, sabemos que es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía asimétrica permite la identificación del signatario y ha sido creado por medios incluso a distancia, que garantizan que éste se mantiene bajo su control con un elevado grado de confianza, de manera que está vinculada únicamente al signatario y a los datos que éste refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior. Tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, totalmente válido, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de certificación digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la infraestructura oficial de la firma electrónica y que no medie pues con ninguno de los vicios previstos en el título 4 del Código Civil. Ahora, aquí también hay un punto importante. Miren, cuando nosotros hablamos de la plataforma del Refirma, que es para poder ejecutar estas firmas electrónicas, lógicamente ustedes tienen que descargarse la última versión. El documento debe estar creado en un PDF, ¿ok? Y se abre este sistema, lógicamente ya se conecta el aparato que es el lector de los DNIs, ¿no? ¿Ok? Y automáticamente cuando ustedes entran al Refirma les aparece este cuadrito que está aquí. Voy a tratar de agrandarlo un poquito, a ver si podemos verlo mejor. Ya, está un poquito borroso, pero yo creo que sí se logra ver, ¿no? Ya. Entonces aquí les va a aparecer un cuadrito con diferentes opciones como son general, información básica, representación gráfica, que quiere decir la firma, la hora y la fecha y bueno, otros datos, ¿ok? Aquí yo voy a poner en primer lugar si quiero que la firma sea visible o no, claro que sí, ¿no? La ubicación en la página actual e inclusive me permite que yo haga la apariencia de que sea un sello más una descripción horizontal, es decir, el sello, ¿no? O el logo de la entidad y al costado que salen mis datos. La posición yo la voy a elegir. Puede ser en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior. Miren, salen bastantes opciones de toda la hoja. Doctor, ¿y por qué aparece eso? Porque también el visado, cuando se realiza el tema de la firma, también podría ser, y ya no va a ir necesariamente en la parte central, ¿no? Inferior, sino podría ir tal vez a alguno de los lados, ¿no? Entonces, nosotros somos los que vamos a autorizar esta ubicación de la documentación, ¿sí? Y bueno, la descripción, el nombre, motivo, la fecha y la hora, el tamaño de la letra, ¿ok? Y ponemos guardar. Y automáticamente se va a generar el documento, ustedes se lo descargan y tiene todas las firmas, pues, en este caso, completamente válidas. ¿Sí? Ahora, respecto a la verificación de las firmas digitales, es importante que nosotros consideremos que la autenticidad, la integridad de los documentos presentados a través de la mesa de partes presencial, que cuentan con representaciones gráficas de firmas digitales, emitidas por autoridades en la administración pública, se efectúa accediendo al archivo electrónico de la entidad emisora a través de una dirección web que consta en dicho documento. El personal accede a la dirección web indicada en el documento y procede a descargarlo desde el archivo digital de la entidad emisora. El documento descargado es utilizado para verificar la validez de las firmas digitales contenidas, haciendo uso de un software de firma digital acreditado por la autoridad administrativa competente a cargo de la IOF, ¿ok? Que es una entidad que depende del INDECOPI.
que es una entidad que de alguna manera se encarga de verificar, de constatar, inclusive de normar lo que corresponde a las firmas digitales. ¿Sí? Si la verificación resulta exitosa, se procede a registrar el documento descargado en el sistema de gestión documental. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué sucede si, por ejemplo, ustedes trabajan en mesa de partes? Porque recordemos que muchos de lo que pueden estar en archivos también podrían formar parte porque se encuentran, ¿no?, en la misma área. Y llega un documento y ustedes quieren validar o quieren verificar si efectivamente es válido o no, existe en realidad, la firma digital es real, podrían hacerlo a través de esta página, ¿ok? Pero si no, pues también pueden recepcionarlo y el área correspondiente o el área al que llegue el documento tendría que hacer la verificación. Si fuese el caso que no se logre comprobar la existencia del documento de la sede digital de la entidad emisora o el caso el software de verificación detectase que la integridad del documento ha sido vulnerada o que las firmas digitales contenidas en el documento no son válidas, se procede a observar el documento siguiendo las reglas indicadas en el 8.1 de la presente directiva. Bueno, acá hablamos, lógicamente, de la directiva de de verificación de documentos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pueden firmar los documentos con la firma digital? Es muy sencillo. Si un ciudadano recibe documentos de una entidad pública que se encuentren firmados digitalmente, no requiere pagar un perito o esperar meses para que se pueda dar este reconocimiento, ¿ok? Para conocer que la firma en este caso es válida, solamente se debe entrar a este link de Firma Perú, como se los había yo señalado, cargas el documento, no es decir, no el documento, la firma, el código, y enseguida se muestra si es auténtico o no. La firma digital y los documentos electrónicos traen muchos beneficios, entre ellos ahorrar costos al ciudadano, es decir, no se requiere ya pagar por copias físicas. La entidad pública economiza no solo en papel, sino también los gastos que irroga pues sacar fotocopias de los documentos, electricidad, tintas, horas hombre, etcétera. El documento electrónico con firma digital además permite que el Estado se muestre más transparente en sus procesos, procedimientos y funciones. Por ello, en la administración pública debemos seguir aportando para para la consolidación del gobierno digital. Y es que en realidad tenemos que ponernos a pensar de que esto se va a ir dando poco a poco. Entonces tenemos que acostumbrarnos a poder utilizar este tipo de herramientas. ¿Ok? Una vez que ya sabemos cómo es que nosotros vamos a poder verificar la información, si realmente esta es válida, es verdadera, tiene algún tipo de observación, etcétera, vamos a pasar al siguiente punto, que es el de la preparación y el escáner de los documentos. En primer lugar, estamos hablando de documentos que podrían pertenecer a una entidad y es necesario hacer la verificación de los mismos para saber si realmente su existencia se dio en algún momento o el documento es falsificado. Imagínense, ustedes dirán, bueno, en el caso de una solicitud al final se puede regularizar la firma y lo de menos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaría si hablamos de otro tema un poco más fuerte? Ejemplo, que alguna persona renuncie, que presente algún tipo de demanda y lo haga con firma digital. ¿Sería necesario en este caso realizar la validación o la verificación? Por supuesto, ¿no? Porque ya estaría hablando de un tema de responsabilidad. Entonces, por eso es que tampoco es que el sistema o el Estado se niegue a poder hacerlo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la digitalización de documentos, vamos a hablar sobre la preparación y el escáner de estos. ¿Ya? ¿En qué consiste básicamente? En lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la digitalización, ¿qué es la digitalización? Pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo creo que la imagen es bastante clara. Lo que estamos haciendo es la documentación que yo tengo en físico, la voy a pasar a la parte electrónica, ¿sí? ¿Cómo la paso? No es que la introduzco, la meto en la computadora, ¿no? Sino que es a través de la digitalización, que justamente es un proceso tecnológico que permite la reproducción del documento archivístico que se encuentra en soporte análogo. Hablamos de papel, videos, cassettes, cintas de película, microfilms, entre otros, en una imagen digital que va a estar codificada fiel e íntegramente igual al documento original, que se vuelve un documento archivístico, que solo puede ser legible mediante un dispositivo electrónico o de manera digital. ¿Sí? A ver, tenemos una pregunta y ahí vamos a parar por eso antes de continuar. Edgar Turpo, ¿cómo estás? Edgar, muy buenas noches. Edgar nos pregunta, buenas noches. ¿Todos los tipos documentales que se generan en el sistema de trámite documentario de una entidad deben tener esa glosa? Ejemplo, informes, memorándums, oficios. No te entiendo. ¿Hablas del membrete? ¿Hablas del membrete, Edgar?
O sea, ¿te refieres a qué tipo de documento? En realidad no. Mira, se supone que, bueno, cuando, no es el tema, ¿no? Pero cuando hablamos de redacción de documentos, entre las entidades tienen sus propios lineamientos. Particularmente un gobierno regional, entre gerencias se emiten oficios, ¿no? Cuando emites un informe, cuando es a tu órgano superior, ¿cómo se comunica contigo? A través de un memorándum, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona desde afuera envía el documento? Pues no podría enviar un memorándum, un informe, ¿no? Podría hacerlo a través de una carta o de una solicitud. Es más, hay veces que ni siquiera le ponen el asunto, ¿no? Se registra solamente como documento y en el sistema lo registran como una solicitud simple y continúa su trámite. No es que tampoco si tú no pongas un membrete te puedan observar o te puedan negar tu trámite, por si acaso. ¿Ya, Edgar? Josías, Josías Sosa nos pregunta, doctora, ¿cómo es posible que los archivos electrónicos firmados digitalmente podrían contener virus? Mm, Mira, no soy ingeniero de sistemas, pero yo considero que no, porque en realidad, bueno, ¿sabes qué? El tema es de que si ingresas códigos a ciertas páginas, corres el riesgo, ¿no? Pero no creo que sea virus en realidad. Puede ser solamente que te lleve a otra página. La glosa donde muestra el CBD. Ah, ¿tú te refieres a la glosa? Sí, claro que sí. Ahora, ¿sabes cuándo no muestra el CBD? Porque a veces también, ya te entendí, Edgar. Lo que sucede es que a veces también cuando tú pones a imprimir el documento, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando están en el PDF, ¿no? Abierto, tú pones a imprimir el documento y hay veces que te aparecen más opciones. Y a veces dicen quitar encabezados y le quitan todo. Y solamente imprime el documento en blanco. Entonces, lógicamente, ahí va a haber un problema. Lo correcto es que cuando lo van a imprimir, pongan el tema de imprimir con todos los encabezados o pies de página que haya para que salga el código de verificación. Si estamos hablando de que te están entregando el documento en físico. Pero si estamos hablando de un documento netamente digital, cuando lo descargue, se descarga con todos sus códigos, por si acaso. ¿Ok, Edgar? Sí. Ya, ahorita vamos a ver justamente esa diferencia, Wendy, no te preocupes, ¿sí? Bien, entonces como sabemos, este proceso de digitalización es un proceso tecnológico que permite la reproducción del documento archivístico que se encuentra en el soporte análogo, ¿no? En una imagen digital, ¿ok? Es decir, a través del escaneo de la misma. Lógicamente, para poder realizar la preparación de estos documentos, se pasa por algunas etapas. Les voy a comentar algo. Si bien es cierto, nosotros dentro de cada una de nuestras entidades tenemos autonomía administrativa, esa autonomía administrativa se va a regir en base a que yo no puedo ir tampoco en contra de lo que la norma señale, pero sí podría de alguna forma, para poder ordenarme mejor, establecer ciertos lineamientos dentro de mi entidad, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que una municipalidad decide emitir una normativa que hable justamente sobre el scan y la digitalización de los documentos. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. Hoy en día la gran parte de entidades cuenta, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría tiene su propio manual para el tema de la digitalización. Y ellos también hablan de las etapas por las cuales va a pasar. Antes de digitalizar, la primera etapa es la preparación de los documentos. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo preparo yo los documentos? Es el proceso en el cual vamos a separar los documentos, bueno, vamos a prepararlos, vamos a retirar todas las partículas que impidan la digitalización, clip, grapas y otros para poder facilitar el proceso de digitalización, asegurando la integridad de los mismos y la conservación de los escáneres de producción. Sucede que muchas veces, cuando nosotros estamos con los documentos con vida, por decirlo así, ¿no es cierto?, del trámite, que se han ido aumentando y van creciendo, ejemplo, una solicitud que va a terminar en un acto resolutivo. Cuando vamos anexando, ¿qué utilizan? Grapas, ¿no? Es bastante difícil que utilicen clips porque en realidad los clips son algo que se mueven y generalmente pues se te pierde la documentación. Pero las grapas es un poco más seguro, ¿no? Que es un soporte metálico. Lógicamente, para el tema de la archivística, se dice que todo esto se tiene que retirar, inclusive no solo porque vas a digitalizar o vas a escanear, sino porque como esta es una estructura metálica, con la humedad que en nuestro país abunda, ¿no? Tiende a realizar o a oxidarse y genera en este caso un perjuicio al pequeño papel, ¿no? O sea, un daño al papel.
por lo que se oxida y todo lo demás. Pero de todas maneras también existen tipos de escáneres. Nosotros tenemos los escáneres que son los planos y también unos que empiezan a correr como una especie de rodillo. Y ahí lógicamente tú no le puedes poner con clips o con grapas. Entonces lo primero que se hace para preparar los documentos es el retiro de todo tipo de partículas que podrían generar tal vez un atasco, que se malogre. A ustedes, de hecho, bueno, no sé si a ustedes les habrá ocurrido, pero a mí me ocurre cada rato cuando pongo las hojas para poder sacar copia de manera automática y me doy cuenta que no le saqué la grapa y se queda atorado, ¿no? Entonces, eso también, una que malogra el elemento que tú estás utilizando para poder escanear y aparte eso que no te va a permitir, pues, ¿no? Realizar el mismo. Ahora, en el caso del artículo 129, por ejemplo, esto es importante. Aquí estoy hablando del artículo 129 de la ley 27, del TUO de la ley 27444. Miren lo que señala la norma. Señala, las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción personal de documentos o escritos de los administrados y evitar su aglomeración. Instalar mecanismos de autoservicio que permitan a los usuarios suministrar directamente su información, teniendo el empleo de niveles avanzados de digitalización como la instalación de autoservicios, que se busca que los usuarios mismos puedan suministrar la información necesaria a las entidades mediante sistemas de digitalización, como por ejemplo realizar inscripciones, empadronamientos, registros, matrículas por Internet o computadoras habilitadas para tal efecto, en vez de tener que dedicar personal a acceder a la información y convocar la presencia de las entidades. Miren, hoy en día, inclusive cuando tú ingresas un documento por mesa de partes y tienes que adjuntar el PDF, puedes escanear desde el celular, ¿no? Hoy en día tenemos aplicativos, imagínense que nos permiten escanear, pero lógicamente esos aplicativos no se van a utilizar para digitalizar documentación que se va a ir al archivo, ¿no? No hay forma, porque la calidad definitivamente no va a ser la misma de tu cámara si tengas el iPhone 20, que creo que ya no existe, y que la cámara es una de las mejores, ¿no? A poder, en este caso, utilizar un elemento principal que está hecho para eso, como es el del escáner, ¿sí? Disculpen, estoy con un poquito de alergia el día de hoy, me está molestando, ¿sí? Ok, seguimos entonces. Ahora, de la digitalización de los archivos. Las entidades públicas deben efectuar un estudio preliminar del tipo de las características de los documentos archivísticos que cuentan. Hablamos de documentos electrónicos y de expedientes electrónicos en soporte papel, por los cuales se hace necesario convertirlos a un medio digital. ¿Sí? Las entidades públicas deben velar porque estos documentos archivísticos se encuentren previamente identificados, organizados y descritos antes de su digitalización. ¿Y a qué se refiere? A que nosotros cuando trabajamos en el tema de los archivos, por ejemplo, de gestión, ¿no? ¿Cómo separan ustedes su documentación? ¿Por documentos emitidos, por documentos recibidos? Ahora, en el caso de los emitidos, voy a separarlo por memorándums, por oficios, por informes, ¿no? Entonces, yo ya en la parte física he realizado una clasificación de la documentación, ¿sí? Es la primera parte que yo voy a hacer. Ya tengo, en este caso, ya todo separado. Cuando nosotros procedemos, por ejemplo, al empastado, ya o que retiramos las grapas y todo, ya tengo el empastado, y le voy a enviar al archivo, la documentación se va a mantener clasificada de esa forma. Y luego de eso se va a proceder a la digitalización. Pero imagínense que un área envíe en un solo bloque de manera desordenada oficios, memorándums, cartas, ¿no? Se generaría todo un desorden. La digitalización de documentos archivísticos permite una consulta y el acceso a la información de manera oportuna, evitando la manipulación, la pérdida, el daño o el deterioro de los documentos originales. ¿Por qué creen ustedes? Yo les hago la consulta. Hace 10 años, tal vez, puede ser que un poco menos, ¿cómo se tramitaba una partida de nacimiento? ¿Ustedes recuerdan? ¿Alguno de ustedes recuerda, tal vez? Bueno, no sé si algunos se acuerdan, pero tú ibas a bueno, yo ya, no soy tan antigua en la municipalidad, pero cuando ibas a la municipalidad, Sofía, ¿qué pasaba? ¿Qué decías tú? Ah, ya, ¿en qué año has nacido? Y te decían, ¿no? Yo nací en el año 87, ya, la verdad. Entonces yo decía, ella nació en el año 87. ¿Y qué hacían ellos? Te sacaban, ¿no? Tenían unas planchas así, unos tomos grandazos, porque las partidas eran largas, ¿no? Y te decían, eres del año 87, y sacaban todos los del año 87. Y empezaban a buscar por fechas. ¿En qué mes naciste? Yo nací en junio. Ay, en junio. Ah, ya sí, acá está tu partida. ¿Qué hacían? La sacaban,
le sacaban una copia solamente por una parte, porque la parte de atrás ya venía con el membrete de la municipalidad, guardaban tu, ¿cómo se llama? De nuevo tu hojita, le volvían a poner su fastener en el costadito, lo dejaban en un rincón, te ponían los 1000 sellos, ¿no es cierto? Y te entregaban tu partida. ¿Sí o no? Esa es la forma de cómo funcionaba. Ahora yo les pregunto, ese constante, la partida de nacimiento, hablo yo. Ajá. En este caso, esa constante uso, ¿ya qué pasa si yo voy todos los meses a pedir esto a la municipalidad? Claro, la búsqueda de la acción en los libros físicos. ¿Va a generar un desgaste en la documentación eso de que estén sacando y poniendo? Claro que sí, ¿no? Posiblemente mi pobre partida ahí en la parte donde tenga los agujeritos tenía un cierto daño, aunque algunos le ponían sin descoche y lo perforaban, pero igual, ¿no? Se generaba un daño en la documentación. La manipulación constante genera un daño en la documentación, porque el papel tampoco no es que sea fierro, se va a dañar. Segundo punto, nosotros tenemos, siempre les he dicho, de alguna manera, debilidades en la parte documental. ¿Cuáles son? El tema de los climas. Hay ciudades donde está haciendo mucho frío, algunas donde hace demasiado calor, algunas tienen mucha humedad, etcétera. Y eso también deteriora el material. Más la manipulación, imagínense, el documento, el papel, tanto que tú lo usas en algún momento, ¿qué va a pasar? Se rompe, ¿no? Y si se rompe, pierdes esa documentación. Entonces, ¿qué se optó por hacer en ese momento? ¿No? La RENIEC instaló sistemas en los cuales tú podías escanear esas partidas y hoy en día cuando tú vas, bueno, la última vez que yo he pedido una partida me la han dado en 5 minutos, creo. Me dijeron tiempo de espera 5 minutos. Y dije, ¿qué tiempo de espera? La verdad que nunca había ido a sacar una partida. Pero bueno, sí, sí, 5 minutos, ¿no? Y solamente les di mi número de DNI y automáticamente me la dieron con todos los sellos. Entonces, ¿mejoró el servicio? Claro que sí. Segundo, cuidan la partida también, porque yo les aseguro que la original está guardada, ya no la tenemos que estar manipulando porque está en el sistema y automáticamente ¿qué hacemos? Lo imprimimos nada más, ¿ok? Entonces, para poder, claro, lo jalan del sistema, Isabel. Exacto, ¿no? Que es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, para poder garantizar esta autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, así como la seguridad de los documentos, es necesario conocer el tipo de digitalización y las condiciones para poder realizarla. A ver, Juan me pregunta si el foliado de los documentos es de manera manual o mecanizado. Ya. En el caso de todos los documentos que se vayan a un archivo, mi querido Juan, nosotros tenemos dos formas de poder foliar. Cualquiera de las dos. Puede ser manual con lapicero azul o puede ser de manera mecanizada a través de un sello foliador. Ya eso está en la Directiva 6 del año 2019, si no me equivoco, del AGN, que habla sobre la foliación de los documentos que ya están listos para el archivo. Los documentos que se encuentran en el archivo Juan, su foliación va a ser en la parte superior derecha, ¿sí? Ok, en la esquina de arriba. A diferencia de los documentos cuando están en trámite, se procede a la foliación en la parte de abajo, ¿ok? Salvo que la entidad decida tomar algo diferente, ¿ya? Pero de todas maneras tiene que estar foliado. Todos los documentos están foliados, Isabel. Inclusive esas partidas que yo te hablaba, por ejemplo, por años también tienen un número, ¿no? Entonces están enumeradas en la parte de arriba para poder tener un control de los mismos. Irma me dice, aún persistieron retos como la brecha digital, la falta de inversión en las entidades del Estado. En realidad, sí, sabes que sería bueno, bueno, no sé cómo están ustedes, por ejemplo, en mi región, recientemente se ha implementado el archivo regional, les cuento, no solamente la parte de infraestructura, sino también han requerido en este caso de equipos necesarios para la correcta digitalización de documentos, lo cual significa un avance, ¿no? Y bastantes regiones lo están haciendo, están implementando esto, se han dado cuenta al fin de la importancia que tienen los archivos. Ahora, ¿tenemos tipos de digitalización? Claro que sí, justamente hace rato una de sus compañeras nos preguntaba. La digitalización con fines legales que se aplica a los documentos archivísticos en físico, ¿ok? Hablamos de papel, que producto de su digitalización con valor legal han hecho uso de una línea de digitalización y producción de microformas certificadas, observando las disposiciones legales sobre la materia. Estos documentos archivísticos digitales cuentan con un valor legal y con un certificado digital. Ahora, nosotros tanto como en la parte física, por ejemplo, cuando ustedes hace rato yo les hablaba y les decía ya, vamos a guardar, vamos a hacer de cuenta que en una caja, ya yo tengo documentación, lógicamente, del archivo y tengo los documentos emitidos del año 2015, ¿ya? Y voy a tenerlos en una caja y voy a tener el tomo 1 al tomo 20, digamos, ¿no? Por ejemplo.
Cuando yo digitalice, esa clasificación que yo voy a hacer en los documentos, por si acaso también la llevo de manera electrónico digital, es decir, yo voy a tener carpetas donde voy a tener documentación emitida del año 2015, voy a entrar y voy a tener memorándums, informes, cartas, etcétera, voy a ingresar a esas carpetas y también voy a poder contar con esa información. No es que porque voy a manejarlo de manera digital, lo voy a tener en un desorden total, ¿no? De ninguna manera, ¿sí? Tenemos también la digitación. A ver, ahorita te respondo, Janet. Dame un minuto. Tenemos la digitación con fines de consulta, conservación y acceso, que se aplica para facilitar el acceso, agilizar trámites y consultas mediante el uso de copias digitales, ¿sí? Asimismo, se busca conservar los documentos archivísticos en físico papel ante cualquier pérdida, daño o deterioro. Estos documentos archivísticos digitales no cuentan con un valor administrativo legal. Únicamente son para un tema de consulta. Ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un archivo digital de las resoluciones emitidas por mi área, ¿no? Solamente por un tema de control, pero no tiene ningún tipo de validez. Solamente que como yo sé que mi jefe siempre me pide la resolución 15 y ya la tengo ahí escaneada, entonces no tengo que estarla buscando para sacarle copia, solamente la mando a imprimir y listo. Como dicen popularmente, la jalo y listo, ¿no? La mando a imprimir. Tenemos también la digitalización con fines administrativos, que se aplica a los documentos archivísticos papel, que producto de su digitalización cuentan con una autenticación por parte del fedatario institucional acreditado, observado en las disposiciones legales, ok, de la materia. Estos documentos archivísticos digitales cuentan con un valor administrativo. La norma técnica 302.30, que también ya hemos hablado en una de las exposiciones, nos hemos enfocado en esa norma técnica, señala claramente y habla sobre los fedatarios electrónicos, que son, al igual que los fedatarios que tenemos dentro de nuestras entidades. ¿Quiénes son los fedatarios? Hacen las veces de un notario, ¿no es cierto? Si tú tienes, por ejemplo, el informe 15 original, tú le sacas una copia y le pides al fedatario que por favor te lo autentique. ¿Y cómo te lo autentica? Él pone un sello que dice, no, esto es copia fiel del original, no, de lo que yo doy fe. Ponen su sello, ponen su nombre y así de toda la documentación original. Pero ojo con algo, la ley señala que únicamente podrías fedatear documentos emitidos por la misma entidad. En este caso, los informes. Y ahí hay una duda, porque algunos dicen, ¿y pueden fedatear los DNIs? No deberían, porque en realidad el DNI no es un documento emitido por la entidad. ¿Sí? Y aquí entramos con los fedatarios electrónicos, que como les decía, a diferencia de los fedatarios estos que ponen su sello, ellos también van a poner un sello. Lógicamente este sello va a ser digital. ¿Sí? Ahora sí vamos con la consulta de Janet. Janet me dice buenas noches. Hola Janet, ¿cómo estás? Ahora los documentos ya recepcionan virtual y cómo recepcionan un documento, por ejemplo, a la Andrea. ¿Me explicas un poquito más, Janet, para entenderte? Antonio, ¿cómo estás? Antonio me dice, en el caso de la RENIEC ya tienen 42 provincias digitalizadas del registro civil. Qué interesante. Lo cual permite obtener la partida de nacimiento, matrimonio, de función desde la misma página web. Sí, y en realidad eso es una súper ventaja porque imagínense tener que ir, ya, vamos a hacer de cuenta que alguno de ustedes se casó aquí en Tacna. Necesita una copia de su partida. Necesariamente tendrían que venir hasta Tacna o buscar a alguien que en Tacna se las pueda imprimir y se las pueda enviar, ¿verdad? Y eso genera un mayor gasto. Cuando ya contamos con este tema de digitalización, ya no debería ocurrir eso. Isabel nos dice, los documentos del Poder Judicial de juicios también son subidos al sistema en casos de los imputados. En algunos casos, pero hay algunos temas, por ejemplo, más que nada, lo que se sube son notificaciones o resoluciones sin ningún tipo de validez y hasta sentencias, pero más que nada de temas civiles. Por ejemplo, en el tema penal no suben nada de información. ¿Por qué? Por el tema de la intimidad que debe de guardarse para la víctima, ¿no? En la digitalización se realiza con metadatos. Claro que sí, Kevin. Justamente más adelante vamos a hablar de los metadatos, que es esta clasificación sobre la clasificación que se da en la documentación que ya tenemos digitalizada. Jan me dice, consulta entonces, ¿los fedatarios no están en la obligación de fedatear documentos externos? No es un tema de la de la clase, pero yo te comento que no ya. Y también verifica dentro de tu entidad, ellos deben tener un reglamento, pero ojo con algo, en realidad, yo sé por qué me enteré de esto, porque a raíz de un documento de una recomendación que hubo por parte de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo nos señaló de que nosotros no deberíamos de fedatear documentos que no hayan sido emitidos por la entidad, porque como tú sabes que realmente es original. Ejemplo, ¿no? Y el informe sí, porque lo está firmando un funcionario o un servidor de la entidad, pero el DNI no lo emitimos nosotros. Un brevete,
no lo emitimos nosotros. Entonces, esos tipos de documentos nos señalaban de que no deberían. Hay recomendaciones de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, donde señalan que los fedatarios únicamente deberían de certificar o validar copias de documentos emitidos por la misma entidad. ¿Sí? Los certificados de estudio se sacan virtualmente. Ya hoy en día se puede, en realidad, sacar muchos documentos de manera digital, ¿no? Miren, inclusive el tema de, por ejemplo, una constancia de SUNEDU, ya ni siquiera te piden el título, a veces solamente te piden que imprimas tu hoja de SUNEDU nomás, ¿no? Entonces es una ventaja, ¿no? Por eso les digo que la digitalización o el tema electrónico sí es una ventaja. Ruth nos pregunta lo siguiente. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ruth? ¿Qué tal? ¿Es dable si el responsable de la ley de transparencia solicita a través de la solicitud de un ciudadano pedir los documentos en copias digitales? Por favor, respóndame. Gracias. Ok, sí te voy a responder, Ruth. Ahora, el detalle es el siguiente. La ley de transparencia señala claramente de que nosotros debemos de realizar un pedido de forma clara y concreta. ¿Ya? En este caso, yo debo de entender que si la persona está pidiendo copias digitales, es simplemente el documento que ella te está pidiendo, tú se lo escaneas y se lo envías. ¿Ok? Tal cual, al correo electrónico. ¿Tengo que hacerlo? Claro que sí. La ley de transparencia señala de que los pedidos pueden ser de manera física o también de manera digital y se le puede remitir la copia de los documentos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona te dice, envíame el fedateado del documento? Eso no tiene ningún tipo de validez. ¿Ok? Así que no tendrías por qué hacerlo. Le mandas el original y si quieren que ellos lo imprimen. Ay, pero no tiene validez. Bueno, si tienes validez, si quieres con validez, vas a tener que pagar para que te entreguen una copia fedateada a la entidad. No es que querramos abusar en este caso del administrado, sino que no hay forma que digitalmente lo hagas, validar, porque en realidad en nuestro país son muy pocas, por no decir no hay muchas, entidades que cuenten con fedatarios electrónicos, que es algo bastante interesante en realidad, y hay cursos. Yo estoy bastante interesada en eso, la verdad. Irma me dice un ejemplo muy palpable. El Ministerio Público solicita la historia clínica del año 2002 que está judicializado y lo solicitan para dictar sentencia después de 23 años. Y la institución no cuenta con dicha información. No se cuenta en el hospital, como también no hay digitalización. Es que ese es el detalle, Irma. La documentación puede perderse, puede deteriorarse, puede malograrse. Imagínense, después de 23 años, sabemos que en los hospitales a veces las hojas eran realmente delgaditas, ¿no? Entonces, imagínense. Ruth, pero el petitorio solo es copia. Sí, no hay ningún problema, sí puedes atenderlo, deberías de atenderlo. Miren, yo les comento algo. A mí me sorprendió el responsable de transparencia del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez hice una solicitud y les juro que me respondieron en menos de un día a mi solicitud. Eso quiere decir que manejan un sistema digital bastante amplio, ¿ok? ¿Qué no está permitido, Isabel? Me pones no está permitido eso. ¿Qué no está permitido? A ver si me aclaras un poquito. Vamos a seguir mientras que Isabel nos contesta. ¿Sí? Uy, a ver. Listo. Uy, ya. Criterios básicos para la digitalización tenemos a los siguientes. La asignación de recursos se requiere evaluar previamente la disposición de equipos y personal para determinar la viabilidad de la digitalización. La valoración documental, que considera el valor permanente temporal de los documentos archivísticos propuestos a digitalizar. La conservación documental, considerar la digitalización para aquellos documentos archivísticos en soporte papel que se encuentren en un proceso de deterioro, como les decía, ¿no? Ahí es donde justamente radica la importancia de la digitalización. Yo estoy buscando proteger más que eliminar, por si acaso, ¿ok? Es una mala idea la que tenemos de que ya, entonces digitalizo y elimino. No, no, no. Sino que es para poder ordenarme y tener como una especie de soporte. Seamos sinceros, hoy en día no nos cuesta mucho eso. El servicio archivístico y accesibilidad. Considerar la digitalización como un método para favorecer el servicio y acceso a los documentos archivísticos más solicitado por transparencia, rendición de cuentas, entre otros. ¿Se acuerdan que hace un momento les mencionaba lo del Ministerio de Economía y Finanzas? Ya, pues, yo considero que si ellos tienen esa información a la mano es porque ya se lo han pedido de manera bastante común, ¿no? Entonces, para facilitarlo ya, ¿se acuerdan que hace rato les hablé del ejemplo de la resolución de mi jefe? Ya siempre me pide la misma resolución, entonces ya la tengo lista, solo para mandarla a imprimir o remitírsela a él, ¿no? La organización y descripción documental.
Considerar que los documentos archivísticos deben estar identificados, clasificados, ordenados, signados y descritos. No porque yo voy a digitalizar, voy a generar todo un caos, un desorden y voy a trabajar de manera desordenada. No, al contrario, ya les he dicho, también hay una clasificación digital que ahora la vamos a ver más adelante, ¿sí? La foliación, justamente lo que preguntaban. Se recomienda que los documentos archivísticos en formato papel físico se encuentren foliados para su digitalización, con el objetivo de garantizar su integridad física. ¿Por qué? Hagamos de cuenta que yo pedí la copia de un informe y resulta que está foliado en la página 35. Entonces, yo voy a ubicarlo mucho más rápido ese documento, ¿no es cierto? Listo. A ver, Isabel, no está permitido dar las historias clínicas. Bueno, pero en este caso hay que ver, ¿no? O sea, el tema del requerimiento. Recordemos que también hay un punto. La ley de transparencia señala que nosotros podemos brindar información, en realidad todo lo que concierne al ámbito pues público, que está referido toda vez de que esos documentos, esos trámites que se han generado han tenido un recurso financiero por parte del Estado. En el caso de las historias clínicas, yo entiendo que es por un tema de la intimidad de la persona. Pero si te lo está pidiendo el propio Ministerio Público para un tema de investigación, yo considero que no podríamos negarle el acceso a su información, ¿no? Pero bueno, hay que ver ahí cuáles son los lineamientos internos que señala, porque recordemos que en el caso de la ley de transparencia, por ejemplo, Isabel, te señala de que existe la forma en la cual tú puedes como que lacrar documentos que no vas a entregar por un tema de intimidad. Ejemplo, en el caso del ejército, los planes de seguridad no los va a remitir, pues, porque estarías poniendo en riesgo a la población. Entonces, cada entidad puede señalar cuáles son los documentos que no va a entregar. Irma Laura me dice, portal de transparencia pide resoluciones ministeriales, administrativas y se atendió. Dentro del plazo y bajo responsabilidad se le brindó la información. Claro que sí, es que en realidad, ahora, lo que sí no se permite dentro de la ley de transparencia, que no es el tema del día de hoy, pero que lo estamos tocando, es de que, por ejemplo, yo le diga, genérame un informe de cuántas resoluciones has emitido en el año 2015. Yo no puedo hacer eso, porque la ley señala bien claro que tiene que ser de manera concreta y firme. Les voy a explicar a través de estos gráficos cómo es que funciona un proceso de digitalización, ¿ok? Miren, estos son los plazos o los pasos para poder realizar un proceso de digitalización de manera correcta. En primer lugar, nosotros vamos a empezar por la parte del flujo del proceso. Yo les voy a describir las acciones y quién es el área responsable de poder realizar estas acciones. En el flujo del proceso tenemos un inicio que va a consistir en identificar, registrar y preparar los documentos para ser digitalizados, que eso es algo que hace rato ya les expliqué. ¿Cómo lo describimos? Para poder identificar, registrar y preparar los documentos a ser considerados, vamos a tener que hacer las siguientes acciones. En primer lugar, verificar que los documentos se encuentren correctamente organizados y descritos para la digitalización. ¿Se acuerdan que les decía? Ya los hemos seccionado, ¿no es cierto?, en archivadores. Entonces, ya los tenemos ordenados y organizados. Segundo, vamos a tener que retirar el material como grapas, clips, entre otros, que puedan impedir la digitalización, toda vez que no queremos dañar la documentación ni tampoco los elementos que nos están sirviendo para poder digitalizar como un escáner. Tercero, vamos a identificar el tipo de digitalización que voy a realizar. Luego, determinar el formato de los documentos archivísticos a digitalizar, exceptuar la digitalización de los documentos archivísticos que cuenten con limitaciones de índole legal, ¿ok? En el caso de revistas, libros empastados, anillados, entre otros, que se debe procurar digitalizar, como mínimo la portada en el objetivo debe asegurar su identificación. Es decir, que estén en este caso señalados, por ejemplo, documentos emitidos, documentos recibidos, etcétera. ¿Sí? Al menos en la parte de adelante tiene que estar identificado. ¿Quién va a ser el responsable de realizar la actividad de digitalización en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información o la que haga sus veces en la entidad? Porque se entiende que estas son las personas que están capacitadas para, por ejemplo, decirte cuánto es lo que va a pesar un documento, en cuánto es que vas a poder digitalizarlo. Lo recomendable es que se digitalice en un valor de 300. Sabemos nosotros que dentro de los píxeles que maneja cada uno de los escáneres hay diferentes valores, ¿ok? El de 300 es el que ocupa poco espacio en realidad y permite que el documento agrandarlo o achicarlo, pues no se vaya a distorsionar, no se vaya a deformar o no pierda, ¿no? Su, más que nada su valor referido a poder verificarlo, ¿sí? A poder observarlo. Es como ustedes. Cuando nosotros tenemos una foto borrosa y la agrandamos, se va distorsionando, ¿no? Eso es lo que no se quiere, ¿ok? Claro que sí, Isabel, no te preocupes, quédate porque vamos a seguir todavía hablando sobre la digitalización, ¿sí?
Segundo paso, tenemos la configuración del dispositivo de captura, es decir, el escáner con el que vamos a trabajar. Aquí, para la configuración del dispositivo de captura empleado para la digitalización de documentos archivísticos, debemos de considerar lo siguiente. El dispositivo de captura debe cumplir con los criterios de calidad, ¿ok? El rendimiento y un óptimo funcionamiento. Es decir, tiene que estar en buen estado, pues no voy a coger uno que esté pues ya antiguo o desgastado. Porque recordemos que inclusive en el escáner también tienen un tope de poder escanear, ¿ok? De alguna manera los rodillos se dañan y la imagen o la calidad ya no es la misma. El equipo debe estar utilizado, debe permitir la configuración de la imagen. El sistema informático o software utilizado debe permitir como mínimo la configuración de las condiciones de imagen, resolución, tamaño y dimensiones. ¿Sí? Es recomendable contar con la configuración OCR en el sistema informático empleado. La Oficina de Tecnologías de la Información o lo que haga sus veces, en este caso en la entidad pública, brinda apoyo para la validación de la idoneidad y el funcionamiento del dispositivo en captura. También va a ser el responsable, en este caso el área que va a proceder a la digitalización, acompañado del área de tecnologías de la información, que es el que se va a encargar de poder verificar que el elemento o el objeto que vamos a utilizar para escanear, como es en este caso, valga la redundancia, el escáner, ¿no? Esté en buen estado. Como les decía, estos aparatos también se desgastan, los rodillos, tienen como unas pequeñas láminas que son las que les permiten justamente la impresión del documento hablando en el sentido digital, que también con el uso se va a desgastar. Miren, inclusive si ustedes verifican un escáner del año 2000, compran uno de este año, la calidad es completamente diferente, pues, ¿no? Igual que en los celulares, en realidad. Realizar el flujo de la digitalización, que es proceder a ubicar los documentos en una línea de producción. Es necesario precisar que el tiempo que se emplea para realizar la digitalización depende de la cantidad de documentos. Yo no podría decirte que vas a digitalizar documentos en 2 horas todo, porque en realidad no sé cuál es la cantidad, no sé cuál es la importancia, etcétera. No sé si es ambas caras o una sola cara, eso ya únicamente lo conoce el que está haciendo el trabajo. También va a ser el responsable de realizar la actividad de digitalización en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información o la que haga sus veces dentro de la entidad. Aquí nos vamos a adelantar a 2 puntos que están señalados más adelante, pero es bueno que ya los vayamos conociendo. Tenemos al control de calidad, ¿ok? Las imágenes de los documentos digitalizados cumplen con todos los criterios definidos. Yo me voy a hacer esa pregunta. Mi respuesta va a ser no o va a ser sí, ¿ok? Aquí lo que nosotros vamos a hacer que antes de realizar la carga de los documentos digitalizados a los repositorios digitales, a los sistemas o dispositivos donde se van a almacenar o conservar las imágenes, se debe realizar un control de calidad y verificar que el color, la calidad de la resolución y formato del documento sea el seleccionado y que las imágenes sean legibles y accesibles cuando se efectúe la consulta. En caso de que no se cumplan con las condiciones detalladas, se debe informar al responsable del órgano, ¿no? Encargado de los archivos y proceder a verificar la configuración del escáner para realizar nuevamente el proceso de digitalización. También va a ser el responsable de realizar la actividad de digitalización en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, ¿ok? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si en este caso pasa el control de calidad y las imágenes cumplen con todos los criterios? Pasamos al siguiente paso, que es el registro de la información en el repositorio digital. Una vez finalizado el control de calidad, se debe registrar la información de los documentos digitalizados. Los datos a registrar deben corresponder con los que defina la entidad pública en el repositorio digital, sistema o dispositivo donde se van a almacenar y conservar los documentos archivísticos digitalizados. Importante considerar el control de calidad automático. De la misma manera, ya procedí a pasar por el control. Sí, efectivamente, se ha cumplido con lo que la norma señala, entonces puedo continuar, en este caso, con el registro en el repositorio digital, que ya va a ser una de las últimas etapas, en este caso, de los documentos, tal cual cuando pasan al archivo. ¿Sí? Lo mismo el responsable del área, acompañado de la Oficina de Tecnologías de la Información. Por último, pasamos, no por último, penúltimo punto, el 6, la carga de los documentos digitalizados al repositorio judicial. Digital, estoy con la palabra judicial, no sé qué ha pasado.
Se procede a realizar la carga de los documentos digitalizados al repositorio digital, sistemas o dispositivos donde se van a almacenar y conservar. Importante, considerar el control de calidad automático por el sistema. También es el responsable, acompañado del área de tecnologías de la información. Por último, emitir respuesta del proceso de digitalización. Finalmente, se debe emitir un reporte del proceso de digitalización remitido al responsable del archivo central y al de la Oficina de Tecnologías de la Información con el objetivo de efectuar el control de las actividades desarrolladas, ¿no? Es decir, como áreas involucradas, como áreas que hemos estado ahí pendientes, también tenemos que entregarles un informe para que sepan cuál es el estado, qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Se termina el proceso realizando la comparación de la documentación que ingresó al flujo de la digitalización con la que será devuelta el archivo. ¿Sí? Y ahí se acabó. Fin de la historia de la digitalización. Yo creo que hasta ahí ha estado todo claro, ¿no es cierto? Igual vamos a seguir dando pautas técnicas sobre todo y falta todavía el lineamiento que justamente habla sobre la digitalización con valor legal. Hace rato les he explicado el paso a paso, aquí se los explico con dibujitos. ¿Ya? Justamente, César nos decía bien especificado el diagrama del flujo, ¿no es cierto, César? Ya, César, aquí te lo estoy dando en dibujitos. Está mucho más claro. Tengo mis archivos, a ver, voy a cambiar de puntero. A ver, un ratito. Sí, esta imagen me la he copiado por si acaso. Tengo mis archivos físicos, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Ya los estoy recepcionando y registrando. Empiezo a decir, ok, voy a proceder a digitalizar los mismos. Los recepcioné, ya tengo anotados todo lo que he recepcionado. Voy a proceder a la preparación. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que sacar todas las grapas, todos los clips, ¿no es cierto? Para ya continuar. Sigo la captura. Estoy hablando de un escáner, lógicamente. Si es que el escáner está mal, porque no funcionó, pues retrocedo y voy a volver a escanear. Si el escáner está bien y pasé el control de calidad, perfecto. ¿Qué voy a pasar al siguiente paso? Que es el ingreso de la metadata. Esta clasificación, como les decía, digital, ya que se va a generar, tal cual lo hacemos nosotros en la parte física. Separo archivos emitidos de archivos recibidos, del 2015 al 2016, el del tomo uno el tomo 2. Esa separación la voy a hacer de manera digital. A esa separación de manera digital yo voy a hablar de metadatos, que ahorita vamos a hablar un poquito mejor. Luego generamos el producto final, que ya tenemos toda la digitalización, en este caso que se ha generado, y procedemos a la grabación y carga de la información. ¿Por qué hablo de carga o grabación? Como también va a ser un soporte, puedo utilizar teras, CDs, discos duros, en este caso la nube, ya yo voy a tomar la decisión, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los archivos? Van a devolverse a su casa, se van automáticamente, los devuelvo. No los elimino. ¿Ok? No me quedo con los archivos. Mi función era digitalizarlo, cumplí con el flujo de la digitalización, ya no tengo más que hacer. ¿Ok? En el caso de que sí van a ser como, hace rato te acuerdas que hemos hablado, Edgar, sobre el tema de los tipos de digitalización. Si lógicamente estamos hablando con una digitalización de valor legal, claro que sí. O sea, vamos a hablar ya de una nube, en este caso, que se encuentre únicamente para que se pueda subir esa información y con accesos permitidos solamente para la entidad. No es que tampoco va a estar de manera libre. Rosalía se separa en áreas no Rosalía. Lo que va a pasar es de que esta documentación, como puedes observar en este dibujito, ya está llegando separada en cajas. Vamos a hacer de cuenta que esta caja es documentación del 2015. En el primer nivel tienes documentación de asesoría jurídica, en el segundo nivel de la gerencia de infraestructura, en el tercer nivel de la gerencia de administración, arriba de Secretaría General y en la parte del carrito de alcaldía. ¿Ok? Pero es toda documentación 2016. ¿Quién va a encargarse de hacer esa separación para la entrega? En realidad el archivo. Mira, ahora nosotros hablamos de que la entrega va a ser en partes porque en realidad, imagínense que un archivo diga, ya, digitalízame todo. Sería bastante difícil, ¿verdad? Porque imagínense toda la documentación que va a tener. Entonces, vamos a ir trabajándolo por partes. Si deciden hacerlo de manera anual, perfecto. O sea, me refiero a toda la documentación del año 2015. Ahora, tal vez la documentación es bastante. ¿Sabes qué? No, te voy a enviar la documentación de ciertas áreas. Exacto, se va a seleccionar. Pero ¿quién se va a encargar de hacer esto en el mismo archivo? Ahora, ojo, Isabel, con algo. No es que haya, ¿sabes qué? Solamente quiero escanear de asesoría jurídica. Lo demás no me interesa, no es válido, no es importante, ¿ok? No, no es que vamos a hacerlo.
Esa selección que se va a hacer, Isabel, se le llama justamente los metadatos, la clasificación sobre la clasificación que se está dando. Justamente la persona que va a estar encargada de armar estos metadatos va a hacer esa sección 2016 y se va a hacer asesoría jurídica, secretaría general, gerencia general, qué sé yo. Asesoría jurídica, documentos emitidos y recibidos. Ok, los emitidos, vamos a hablar de informes, resoluciones, informes legales, memorándums, etcétera. Ok, sí, ahorita vamos a hablar de metadatos, Isabel, ahorita les voy a explicar en qué consisten los metadatos. Ya, ya les he explicado el flujo en este caso de la documentación. Ahora vamos a hablar justamente sobre la captura de las imágenes y la indexación. ¿Sí? Vilma me dice, para el caso de transferencia de un archivo periférico al archivo central, digitalizamos todo lo que se va a transferir. Ok. No nos quedamos con documentos físicos. El archivo central no participa en la digitalización. Ellos solo quieren los documentos en físico. Es que en este caso, tu tipo de digitalización que estás haciendo no corresponde a una del tipo legal, sino sería a la digitalización con fines de consulta y conservación de acceso, si te das cuenta, Vilma. ¿Ok? ¿Quién va a hacer el tema de la digitalización con fines legales? El archivo. Por favor, esa es la diferencia que hay. Por eso hemos hablado de que existen tipos de digitalización. ¿Sí? Voy a seguir. Ok, vamos entonces con las capturas de imágenes y Rosalía me dice, cada consuar y guardarlo según documento foliado con su correlativo de observaciones. Claro que sí. No vamos a modificar nada del tema del archivo porque se supone que el archivo ya lo ha cerrado, oleado y sacramentado. Yo no le podría decir al archivo, oye, me está faltando un folio, mira, hay un error. No, o sea, tal cual él me está derivando, yo procedo a la digitalización. ¿Sí? Para poder continuar. La regulación del uso de tecnología de las microformas en materia de archivos de documentos e información en el régimen legal peruano ha dado origen a un nuevo modo de ejercicio de la fe pública, las microformas digitales, imágenes digitalizadas de documentos de archivos, así como los procesos de micrograbación mediante los cuales éstas se obtienen, con la intervención de la fe pública sobre dichos procesos para dar valor legal probatorio a las microformas, siendo los fedatarios autorizados por la norma legal en el ejercicio de sus funciones, ¿ok? De esta nueva modalidad denominada la fe pública informática. Sí, pues, recordemos que un fedatario dentro de una entidad va a ser las veces de un notario, ¿no? Ok, ahora también vamos a tener notarios electrónicos, ¿ok? Notarios informáticos. Sí, esto lo dice Susana Fung Sam, quien es fedataria juramentada con especialización en informática y responsable del sistema de producción y almacenamiento de microformas en empresas del sector privado. Nos proporciona una visión del papel depositario de la fe pública en los procesos de digitalización con valor legal en el Perú. Ha escrito un libro justamente donde habla sobre ese tema de la regulación. Búsquela. Susana Funza. Ahora, cuando nosotros hablamos de captura y de indexación, es necesario que conozcamos algunos conceptos. En primer lugar, los dispositivos de captura son los dispositivos a través del cual se obtiene la imagen digitalizada desde la presentación original analógica sobre los dispositivos de captura de las cámaras digitales, escáneres u otros. Las microformas son un término genérico para cualquier medio que contiene imágenes. Y una microforma original es una microforma usada para producir las sucesivas imágenes. ¿Ok? Es que Rosalía, en realidad esa ya no es la labor de la parte que corresponde a la digitalización. Ahí lo que yo te recomiendo es que únicamente los que se van a encargar de foliar antes del archivo la documentación es el mismo archivo central. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que dentro, yo supongo que te entregan la información en cajas rotuladas, ¿no es cierto, Rosalía? Las cajas rotuladas ya tienen una serie documental. Y en esta serie documental señala la cantidad de folios. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, te dicen que tienen 80 folios y tú dices que no? Yo prefiero mil veces que no toques esa información y la devuelvas indicando de que no tiene un correlativo en la documentación, sírvase corregir. Pero ustedes no hagan la corrección, quien la tiene que hacer es el archivo. ¿Ok, Rosalía? Ahora, bueno, la norma técnica 392-30-215, que a cada rato yo le cambio de nombre porque yo siempre digo la 302, ¿ya? Esta es una norma que ha sido emitida por INACAL. No vamos a revisar, bueno, vamos a revisarla sí, pero los puntos principales nada más, no vamos a revisar toda la norma en realidad tiene como 50 páginas. Yo les he dejado ahí el link
que les va a servir de mucho porque esta norma a veces no la encontramos en el internet, yo no sé por qué tiende a desaparecer, pero tuve la suerte de poder encontrar ese link y ahí está siempre, ¿ya? Recordemos que todos los que se han matriculado, haciendo un poquito de cherry, todos los que están matriculados ya en el curso del día de hoy, tienen acceso total a la grabación de la clase, al material completamente que se está adjuntando y más un material adicional que le he alcanzado yo al coordinador académico y bueno, al certificado, ¿no? Así que ustedes van a tener esa información, no se preocupen. Ahora, ¿cómo se da el proceso de digitalización? Les comento un poquito. En realidad, el objetivo del área es producir microformas digitales. Hablamos del documento escaneado, eso es una microforma, ¿sí? A partir del documento originales en papel o documentos originales electrónicos, basándose en la norma técnica 392 que hace rato se las he presentado, es decir, los recibidos o producidos por esta institución en el ejercicio de sus funciones. La digitalización es una herramienta muy útil dentro del sistema de gestión documental. Hace un momento hemos revisado el flujograma de la digitalización y en realidad aquí vamos a dar tres imágenes. Primero yo clasifico la documentación que voy a tomar la decisión de poder escanear. Voy a proceder a la captura de la misma, ¿no? A través del escáner de las imágenes y lógicamente luego justamente obtengo estas imágenes. El proceso de digitalización con valor legal, según la norma técnica, tiene principios de equivalencia con la función, ¿ya? En este sentido, ¿cómo se compara? Este es un material que ha sido elaborado por la licenciada Lisa Bapito, que el coordinador académico sabe que también es una capa en todo el tema de archivística. Y ella dice, miren, este es bastante interesante, por eso que yo no lo estoy utilizando como si fuera mío, porque en realidad este cuadro es creación de ella, pero para que lo entiendan mejor. La firma manuscrita, que nosotros hacemos con el lapicero, pasa a ser una firma digital. El documento en papel pasa a ser una microforma. El archivo físico pasa a ser un microarchivo. El domicilio habitual pasa a ser un domicilio electrónico. La notificación en papel pasa a ser una notificación electrónica. El cargo con sello pasa a ser un cargo electrónico. Y los notarios van a ser los fedatarios informáticos. ¿Ok? Básicamente, esta es la comparación que se hace entre la parte anaranjada, que corresponde a todo lo que es en físico, y en la parte azul, que corresponde en todo lo que es ya en el sistema electrónico. ¿Sí? Ahora, esta norma denomina microformas y señala que hay requisitos para las organizaciones que administran los sistemas de reproducción y señala lo siguiente. Los propósitos de esta norma técnica son los siguientes. En primer lugar, establecer los requisitos que deben de cumplir las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento de microformas. Brindar a las organizaciones que operan sistemas de producción y almacenamiento de microformas una guía para desarrollar sus propias políticas y procedimientos particulares de operación para satisfacer sus requerimientos fundamentales. Establecer los requisitos de almacenamiento de las microformas generadas conforme a las especificaciones establecidas en la norma técnica peruana. Establecer las especificaciones técnicas requeridas cuando los servicios de intermediación digital concluyen en microformas. La presente norma técnica establece un determinado nivel de calidad de microformas y, por tanto, garantiza la obtención de una calidad uniforme. Ahora, esta calidad que ellos hablan es de acuerdo a los ISOs, ¿ya? Entonces, a los ISOs de calidad, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver. En el punto 5.3.1, la norma técnica señala que la organización propietaria de los documentos del archivo destinados a convertir en microformas debe, uno, tener un sistema integral de administración de sus documentos que norme las funciones de generación del archivo, eliminación de documentos, además de los procesos de planificación, producción, control de calidad y almacenamiento de microformas. ¿Qué quiere decir? Tu entidad ya tiene que empezarse a organizar respecto al tema de la digitalización. Quieren buscar orientaciones, existen. El gobierno regional de Moquegua, el gobierno regional del Callao, he visto, tiene muy buenos lineamientos. Tal vez ustedes podrían utilizarlo como base, no copiarlos. Tener un responsable del sistema integral de producción y almacenamiento de microformas, ¿sí? La parte de salud también tiene. Especificar y documentar la responsabilidad del personal encargado de los procesos establecidos. Las organizaciones del sector público, sean aplicables, según sean aplicables, deben cumplir con lo establecido en las normas y directivas establecidas por la autoridad nacional competente en materia de archivos. Almacenar las microformas, sea en instalaciones propias o en empresas de servicio especializadas, porque sí existen efectivamente los que te venden el espacio, pues en la nube, ¿no? En condiciones de seguridad, de conservación establecidas en la normativa legal y las normas técnicas aplicables, certificadas por un organismo certificador registrado por la autoridad competente, ¿sí?
Para el proceso de captura de imágenes, justamente aquí yo les decía, ¿no? Miren, algo que se logra denotar es que para documentos en archivo papel, el equipo de captura de imágenes debe ser configurado en resolución, modo digitalización y formato considerado en el tipo y peso de papel. El estado físico, la legibilidad de los detalles más finos de reproducir, utilizando para el folio o los folios que contengan los elementos más críticos, y el patrón de resolución que contenga la mira de la resolución establecida en la norma técnica ISO 334 o la ISO 12653, que es una calidad igual a 300, ¿ok? Es lo que en este caso exige. Bueno, la norma ISO es bastante larga, la pueden revisar, pero en resumen es en calidad 300. El responsable del equipo de captura de imágenes debe asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante, así como el reemplazo del patrón de resolución al cabo del tiempo de su vida útil en número de pasadas, ¿no? Como les decía, también estos documentos o estos aparatos también sufren un desgaste. Para el caso de los documentos de archivos generados en formato electrónico o obtenidos directamente de la red privada o pública, en las estaciones de emisión o recepción, la organización, utilizando la imagen digitalizada del padrón de resolución, debe definir, especificar y configurar como mínimo los siguientes parámetros. Uno, hablar de propiedades de la imagen, tamaño original y en caso aplique la relación de la reducción. Los modos de color, RGB, SMM, escala de grises, blanco y negro, según corresponda, porque en realidad eso va a ser de acuerdo a los lineamientos de la entidad, el brillo y el contraste. La organización debe asegurar una secuencia uniforme en los documentos, considerando, uno, la identificación de los documentos, la información de los datos, la identificación de los autores y los patrones de resolución de la calidad de imágenes. El acta de apertura o acuerdo de los formatos aprobados, debidamente firmada por los representantes autorizados en la organización propietaria, las imágenes correspondientes a los lotes de documentos, información o datos, el acta de cierre, debidamente firmada por el representante autorizado de la organización propietaria de los documentos de archivo, el patrón de resolución de calidad de imágenes y otros datos de relevancia adicional aprobados por la dirección de organización o por quien delegue, ¿no? Que sustente la grabación de las microformas. Y cuando hablamos de la indexación, justamente va a ser este proceso de organización y catalogación que puede aplicarse en distintos ámbitos de la economía, de la economía para ajustar el valor de los bienes y servicios a un índice de precios. En informática para catalogar contenido y acelerar búsquedas, y en el contexto de las revistas científicas para crear bases de datos y aumentar la visibilidad de los artículos. En esta fase, la organización o la entidad debe documentar las especificaciones de la metodología de indexación de los documentos de archivo contenidos en las microformas, en ello con el objeto de recuperar de manera íntegra los documentos tratados. La organización, según la norma técnica, debe documentar las especificaciones de la metodología de la indexación de los documentos del archivo contenidos en microformas. La indexación manual o automatizada debe facilitar la recuperación íntegra de un documento. La metodología de indexación debe considerar especificaciones definidas por la organización cuando, de acuerdo a las necesidades funcionales, se requiere registrar numeración correlativa o secuencial de recepción de los documentos del archivo recibidos, tanto de formato físico o electrónicos, asegurando la integridad de la recuperación de las bibliotecas, colecciones, series documentales, expedientes, legajos, planillas, documentos, información, datos individuales o en conjunto, tratados también como unidades. ¿Sí? A ver, Workstation Rubén me dice, en un hospital, ¿quién es el encargado de digitalizar las resoluciones directorales, administrativas, planes de trabajo, directivas y anexos? Ya que en la resolución dice, encargar a la unidad de estadística publicar la presente resolución en la página. Le agradezco la respuesta. Es de acuerdo también a las funciones que vas a tener en tus documentos de gestión, Rubén. Mira, yo te explico. Supuestamente nosotros tenemos documentación con valor legal, que hablamos netamente de la documentación que ya se encuentra en el archivo y está pasando a digitalizarse para un tema de soporte. Estamos hablando de documentación que de alguna manera te va a preservar o te va a ayudar a conservar esta, y es para un tema de búsqueda, que como podría ser en este caso la página de transparencia, ¿ya? Ahora,
¿Quién va a ser fuera de encargar a la unidad de estadística? Yo considero que deberías de encargar al responsable de transparencia o al secretario general o quien haga sus veces, porque se supone que alguien tiene que manejar todo el control documental de la entidad de los documentos no que están en el archivo, Rubén, sino de los documentos que están todavía pues en trámite, ¿ok? Entonces, ese alguien es el que va a tener que cumplir con estas funciones, que generalmente lo asume la Secretaría General. Pero como te digo, depende mucho de tu entidad, ¿ya? Ahora, si tú eres el encargado de la unidad de estadística, ¿qué dice tu documento de gestión respecto a tus funciones? ¿Habla algo de que tú también te encargues de digitalizar documentación? No lo creo. En base a eso, tú podrías contestar indicando que no se encuentra dentro de tus funciones y que tal vez no tienes ningún inconveniente, pero que sería bueno, ¿no? De que ésta se dé a conocer o se señale en algún documento a fin de evitar responsabilidades. Ahora justamente vamos a entrar al tema de los metadatos. Una plantilla de metadatos es una estructura definida, predefinida, perdón, de campos de categorías que se utiliza para describir y estandarizar la información que se adjunta en el archivo o conjunto de datos. Sirve para asegurar que la información descriptiva sea consistente. La clasificación, como les decía que se va a dar, miren, por ejemplo, podríamos señalar autor, tutor, título editorial, precio, categorías, ¿no? La clasificación que se va a dar. ¿Ya? Los metadatos son datos estructurados que describen otros datos. Proporcionan la semántica necesaria para entender un dato al definirlo, contextualizarlo y describir sus características, sus relaciones, sus referencias de uso, sus formas de presentación e incluso sus valores referenciales, ¿ok? Sus formas de presentación, la finalidad de garantizar la disponibilidad. La gestión de los metadatos es el proceso de valoración que se van a dar las entidades públicas para considerar estos metadatos en los documentos archivísticos. Los metadatos, el término metadato aplicado a la información distribuida en Internet se define como datos acerca de datos. ¿Quién asigna estos metadatos? La idea que hay detrás de los estándares de metadatos es crear una estructura simple que permita al propio creador del documento asignar sus metadatos. ¿Qué son los metadatos? Datos sobre los datos, en realidad. Son datos que describen otros datos o subclasificaciones, ¿ok? El metadato puede ser texto, voz o imagen. Por ejemplo, el metadato podría incluir atributos, nombre, tamaño, tipo de dato, etcétera, la estructura de los datos, longitud, columnas, campos y datos sobre datos, dónde está localizado o cómo está asociado, ¿ok? De manera formal, podríamos decir que un metadato es un dato que se encarga de mantener un registro sobre el significado, contexto, propósito de un objeto informativo de tal forma de poder descubrir, extender y extraer un archivo, en este caso, de dicho objeto. En general, estos registros son de menor extensión que los objetos que describen y son creados en un formato corto. Pueden describir colecciones de objetos y también los procesos en los que están involucrados, describiendo cada uno de sus eventos, sus componentes y sus restricciones. Los metadatos definen las relaciones entre los objetos, como las tuplas, en una base de datos o clases de orientación de objetos. ¿Qué nos permiten los metadatos o cuál es el objetivo? Una búsqueda que permita saber qué datos existen, la elección permite comparar datos y la utilización nos da la descripción técnica de los datos. ¿Para qué nos sirve? Para localizar recursos, porque están clasificados, para describir los recursos, para controlar el acceso a estos recursos, para identificar versiones y para preservar la información. Miren, por ejemplo, estos son metadatos. Ya, este producto tiene una etiqueta que señala cuáles son los datos, ¿no? En general. Sobre estos datos yo busco más datos, por ejemplo, en el nombre del producto, de qué está hecho, cuáles son las listas de ingredientes aditivos, el peso, las instrucciones, la identificación, el permiso, la fecha de vencimiento, país, modo de empleo, identificación. ¿Qué me permite esto? Darme mayor información sobre la ubicación correcta de lo que yo estoy buscando. Si yo quiero saber cuál es su país de origen, pues me voy al punto 8 y ahí lo encuentro. Si yo quiero saber cuál es su fecha de vencimiento, pues me voy al punto 7 y ahí lo encuentro, ¿no? ¿Qué me permite una mejor ubicación? ¿Sí? Una de las últimas etapas, que es la del control de calidad, bueno, aquí lógicamente hablamos de los fedatarios electrónicos o informáticos, ¿no? Perdón, que es el que depositario de la fe pública que aplica su firma digital sobre las imágenes luego de haber aprobado la digitalización o la indexación. Cuando nosotros dentro de la directiva hablamos del proceso de almacenamiento, en el 6.19.1, la norma técnica señala que la organización debe disponer del almacenamiento de las microformas en condiciones de seguridad y conservación certificadas conforme lo establecido en la legislación y reglamentación aplicable. Asimismo, dice que esta organización debe describir en un manual las características del sistema de empleado, que incluye
la organización y funciones del responsable de administrar el sistema de almacenamiento. Pero aquí, por si acaso, para aclararle a su compañero Rubén, no eres tú. Yo estoy hablando del área de archivo, ¿sí? Las especificaciones técnicas de las materias de construcción que deben cumplir con minimizar los riesgos como robo, incendio, explosivos, humo, agua, polvo, vibraciones, efectos químicos, interferencias del suministro eléctrico, radiaciones electromagnéticas y vandalismo. C. Las especificaciones del sistema, los elementos de control y las medidas de seguridad aprobados por la Organización para el Control de Acceso a las Personas para detectar riesgos de incendio, inundación, etc. D. Las especificaciones técnicas de los equipos de control del medio ambiente y el certificado de calibración de los medios de medición de temperatura y humedad. Cuando nosotros vamos a empezar a digitalizar con valor legal, aquí es donde vamos a aplicar justamente la normativa que yo les había señalado. En primer lugar, es importante señalar que la digitalización es el proceso de poder convertir una imagen en papel. Una imagen de papel en una imagen que puede ser reconocida en su totalidad por un computador. Es el acto de convertir información analógica al lenguaje binario digital, ceros y unos, ¿no? Originando como resultado un documento electrónico. ¿Por qué es importante digitalizar? Elimina el extravío de los documentos, permite un acceso rápido y fácil a la información, permite almacenar información en múltiples formatos electrónicos, controla el acceso a la información, mejora los tiempos de acceso para la búsqueda de documentos y permite simultaneidad de usuarios en el mismo documento. Aquí nosotros podemos observar algunos de los conceptos que vamos a hablar en el tema de la digitalización. Tenemos a la microforma digital, que es una imagen digitalizada, un documento grabado en un medio físico técnicamente idóneo, mediante un proceso informático electromagnético, de modo que tal imagen se conserva y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos visores y pueda ser reproducida en copias impresas, esencialmente iguales al documento original. Para efectos legales debe cumplir con requisitos técnicos y formales como los que señala la norma técnica. La micrograbación es un proceso técnico por el que se obtienen microformas en papel digital o directamente en medios informáticos o producidos por computadora. El microduplicado es una reproducción exacta del elemento original que contiene microformas efectuadas sobre un soporte material idóneo similar en el mismo similar formato, configuración y capacidad del almacenamiento y efectos equivalentes. Y el microarchivo, que es un conjunto ordenado, codificado y sistematizado de los elementos materiales del soporte o del almacenamiento portadores de microformas grabados, provistos de índice y medios de recuperación que permiten encontrar, examinar visualmente y reproducir las copias exactas, los documentos almacenados. Ya sabemos cuáles son los conceptos de digitalización de objeto digital y de documento archivístico. Y ahora, por último, nosotros vamos a considerar que optar por la digitalización de documentos pero con valor legal es clave. De conformidad a lo que señala el Decreto Legislativo 681, digitalizar los documentos con valor legal nos da la seguridad de contar con archivos digitales de aquellos papeles que antes nos quitaban espacio físico y demandaban recursos con el valor de su originalidad, ¿no? Con ello reducimos muchos costos de almacenamiento de documentos, pues de lo que guardamos en decenas de cajas, ahora lo podríamos tener en un disco duro, no procediendo a la eliminación, sino para una mejor ubicación. Digitalizar con valor legal nos permite tener toda la documentación generada en nuestra organización de forma inmediata, siendo de utilidad el principio de equivalencia documental, que consiste en darle al documento digitalizado el mismo valor que tenía el documento en soporte papel. Solo digitalizando con valor legal, es decir, cumpliendo con todos los requisitos antes señalados, es que podemos eliminar todos nuestros papeles y guardarlos de forma segura en un CD, en un Blu-ray, en un disco duro, servidores y demás. Los beneficios son muchos, pero hagámoslo con cuidado y siempre asesorándonos, siempre, ¿no? De acuerdo a lo que señala la norma. Dentro del proceso de digitalización, la norma técnica habla que la organización debe documentar el tratamiento de las imágenes digitalizadas. En caso sea requerido, la organización debe especificar el sistema de cómo va a trabajar nuestra información. Para cada línea de producción de microformas debe asegurar un software de propiedad de la organización y en caso que la organización desarrolle un software o aplicativos empleados, deben cumplir con los requerimientos del ISO 25021, que básicamente habla de la correcta clasificación de documentación y el cuidado que se debe tener con la misma. Bueno, ahí les mando no, la norma técnica. En resumen, un proceso de digitalización va a pasar por la parte de la recepción, la preparación, la digitalización o el escaneo, la indexación, que es acomodarlos o darles una clasificación, un control de calidad y la grabación, en este caso, de la documentación.
¿Cuáles son las ventajas de la digitalización? Incrementa la seguridad, la eficiencia en la gestión de documentos, asegura los documentos y cualquier contenido digital otorgando valor legal, mejora la calidad, socialmente responsables con el medio ambiente, permite el ahorro de espacios físicos, reducir tiempos de atención. Bueno, aquí vamos a hablar sobre esta directiva que es la 03, ya. En primer lugar, quiero hacer un punto aparte ahí. La directiva yo se les he adjuntado aquí en un link, como ustedes lo pueden verificar por si acaso, ok, está acá, ya, pero de todas maneras se las voy a mostrar. Esta es la directiva 03-2023 AGN que está vigente, que habla justamente sobre los lineamientos para la valorización, ¿no? Y bueno, base legal, eso ya creo que lo tenemos, habla justamente de los responsables y le asume la responsabilidad titular de la entidad, habla algunas definiciones y en la parte de sus disposiciones generales habla justamente sobre la correcta valorización de los documentos, ¿sí? Que ahorita yo les voy a pasar a exponer. Igual ahí le dejo la norma, también cuenta con algunos formatos como son el modelo de ficha técnica de series documentales y la ficha técnica, pues cómo va a ser el llenado de esta ficha técnica de valores y un modelo de tabla de retenciones de series documentales, ¿sí? Y igual eso ustedes van a tener acceso, no se preocupen, a través del link que les he mostrado. Listo. Entonces ahí pueden ingresar. Básicamente en estos habla sobre conceptos como son la digitalización, que es la acción de convertir documentos impresos o no digitales a un formato digital. El objeto digital, que corresponde al archivo que se encuentra en un sistema informático, sistemas informáticos en diferentes formatos electrónicos, ¿ok? Que pueden ser textos, imágenes, videos, etcétera. El documento archivístico digital, que es un documento electrónico que contiene información en soporte o medio digital y es conservado de manera segura como evidencia o activo de información, respetando la integridad documental y es producido por una persona natural, jurídica o una entidad, ¿no es cierto?, en el ejercicio de sus actividades. Justamente con la resolución número 196-2023 del Archivo General de la Nación, se aprueba la Directiva 03, denominada Lineamientos para la Valorización de Documentos, que dispone al área de gestión documental y servicio al ciudadano que notifique, ¿no?, la presente resolución para que pueda ser publicada y bueno, ya entró en vigencia. Esta directiva tiene como objetivo brindar lineamientos que garanticen la correcta ejecución de la valoración de los documentos archivísticos y como finalidad establecer los aspectos relacionados con la valoración aplicada a los documentos archivísticos digitales, ¿no? Para poder orientar las entidades públicas, fortaleciendo la eficiencia y la eficacia en los procesos y contribuir a la mejora de la gestión archivística. Básicamente señala que el titular de la entidad es el responsable que debe de brindar todos los recursos humanos, materiales, financieros e intangibles para proceder al cumplimiento de toda la norma relacionada a la digitalización. ¿Sí? Asimismo, señala también de que para la valoración de documentos archivísticos debemos de considerar aspectos importantes. La parte principal de esta directiva. Uno, el contexto de creación de los documentos archivísticos y digitales y la estructura del diseño de los sistemas informáticos o sistemas de información en el cual han sido creados. Dos, los documentos archivísticos digitales deben mantener su autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y usabilidad en el sistema informático o sistema de información que permite efectuar el proceso de valoración para su conservación, almacenamiento y accesibilidad. Tres, desde el diseño de creación del documento archivístico digital, se debe determinar la serie documental a la que corresponde el periodo de retención y el valor permanente de acuerdo a su ciclo vital. ¿Ok? 4. Los documentos archivísticos digitales valorados no deben ser sujetos a modificaciones posteriores por usuarios externos o ajenos a su creación, con excepción de las versiones que se comparten o formen parte de los sistemas. Este es el tema que hace rato le aclaraba una de tus compañeras. Ustedes no tienen por qué observar la documentación que les han alcanzado únicamente para digitalizar. No la modifiquen, por favor, porque les puede traer responsabilidad. 5. En la creación del documento archivístico digital ubicado en sistemas informáticos o sistemas de información considerados como objetos digitales, en este caso, se valora su preservación en diferentes formatos, Word, Excel, PDF, TIFF, otros, ¿ok? Así como su contenido digital. Como parte de la valoración de las series documentales de documentos archivísticos digitales, se debe considerar los formatos que permiten la migración de documentos archivísticos digitales a otros soportes. 7. Se debe considerar los riesgos que pueden generarse producto de las migraciones efectuadas por la obsolencia tecnológica del sistema. Y es que en realidad, como les decía, si ustedes verifican un escaneo del año 2020, es completamente diferente al de ahora, porque la calidad va mejorando.
Por eso es que no es bueno tampoco digitalizarlo en el menor rango posible, ¿no? De recursos asignados para la migración de soportes, mantenimiento y empleo de equipos necesarios. Y como último punto, señala que el órgano de administración de archivos, el archivo central, ¿no? Realiza la supervisión periódica de las actividades generadas producto del proceso de valoración y verificación de creación de documentos archivísticos, asociados a dos series documentales, valor y periodos de retención. Ellos van a verificar que el proceso de digitalización se lleve de manera correcta, ¿ok? Les van a dar todas las pautas y toda la información para que ustedes puedan cumplir con hacerlo. Y bueno, eso es todo por mi parte. En este caso, solamente agradecerles por haber sido partícipes de la charla el día de hoy. A todos los que han participado en la sala también. Y no se preocupen, todavía me quedo con ustedes para poder atender a las preguntas que tengan al respecto. ¿Ok? Entonces, todavía nos quedamos en sala. Permítanme un ratito, voy a dejar de compartir la pantalla para poder atender a las consultas. Voy a iniciar por las que están y ya después el doctor Reader le cedo la posta. A ver, Sí, doctora, muchas gracias. Silvia me pregunta, mi centro de labor es una institución de salud, ¿ok? Que está implementando el sistema de gestión documental. Solo se ha coordinado con la oficina de trámite documentario, incluso hay una directiva y no se han reunido con Archivo Central para tratar las series documentales. Todo lo que es el tema del archivo únicamente es responsabilidad de la OAA. ¿Quién es la OAA? En este caso es el órgano encargado de la administración de los archivos, que generalmente le dan este cargo a Secretaría General o al Almacén Central. Van a ser ellos los encargados de establecer todos los lineamientos para proceder al archivo de la documentación. La parte de recepción de trámite documentario se va a encargar en un inicio de los documentos que se encuentran en trámites o han sido recepcionados por la entidad, pero la parte ya final, cuando están en el archivo, únicamente le corresponde a la OAA, Silvia. ¿Sí? Vilma me dice, la digitalización con valor legal solo lo hacen los archivos centrales junto con la Oficina de Tecnologías de la Información en cualquier institución pública. La digitalización solo para consulta interna del área lo hacen los demás archivos. Así es, perfecto, exacto, Vilma. Todo lo que tiene valor legal, los archivos. Lo que es para consulta, revisión, etcétera, cualquier área. ¿Ok? Sus archivos periféricos o de gestión. Vilma me ha entendido a la perfección. Listo. ¿Sería internamiento de qué, Rosalía? No, no te entiendo. Antonio, ¿qué escáner recomiendas? No podemos, no podemos dar marcas, pero ¿saben qué? Yo les recomiendo algo. Hay un lineamiento por parte del sector educación sobre el tema de digitalización. Búsquenlo en el Google. Y saben que ellos dentro de su lineamiento han puesto las marcas de los escáneres y los detalles de los modelos. Entonces pueden utilizarlo eso como referencia, ¿no? Pero se supone que nosotros cuando hacemos los requerimientos, en realidad tampoco podríamos poner las marcas, así que ahí se les va a complicar. Solamente las características, las especificaciones, técnicas, ¿no? Para poder adquirir el bien, porque ningún área logística te va a aceptar que le pongas la marca. Y el Perú Compras no lo tiene en sus catálogos, no te señala marca, solamente que cumplan con los bienes, ¿no? No sé si hay alguna consulta, alguna otra duda, por favor. A ver, Fernando me dice. Fernando Zapata, doctora, ¿se puede digitalizar los documentos clasificados como son confidencial y reservado? Claro que sí, Fernando, pero no necesariamente van a ser de acceso público. Como les decía, por ejemplo, en la ley de transparencia, la documentación está ahí. Lo que yo voy a hacer es sacar un acto resolutivo para que ésta se considere como confidencial, pero eso no quiere decir que la documentación yo la retire o la elimine. Continúa, ¿ok? Perdón, sí. Y bueno, la indexación básicamente, Vilma, se basa en el proceso que vamos a hacer de ponerles un nombre y clasificarlos, sobre todo. Ya más que nada el tema de la clasificación que se va a dar.